Características económicas del imperialismo del siglo XIX. Presentado por Córdoba Peña Cristel, Coronado Barreto Farut, Espinosa Masgo Alexandra, Tarabay Virucielo. Introducción. El imperialismo es un proceso histórico el cual es definido por la dominación de un país o grupo de países sobre otros territorios o naciones. Esta expansión puede ser política, económica, militar o cultural. Durante el siglo XIX y principios del siglo XX, el imperialismo fue particularmente prominente, con naciones europeas como Gran Bretaña, Francia y Alemania, extendiendo su influencia a través de la colonización y la anexión de territorios en Asia, África y América. El siglo XIX fue testigo de una era de expansión y dominación sin precedentes, en la que las potencias industriales europeas, así como Estados Unidos y Japón, se embarcaron en un ambicioso proyecto de colonización y control territorial. Este fenómeno no solo transformó el mapa político global, sino que también tuvo profundas implicaciones económicas impulsadas por la revolución industrial y la competencia por mercados y recursos. Es así como el objetivo de este trabajo es analizar las características económicas del imperialismo del siglo XIX, destacando cómo la búsqueda de mercados, la explotación de recursos naturales y la inversión en infraestructura colonial configuraron las relaciones de poder y dependencia entre las potencias y sus colonias. Asimismo, se explorará cómo este proceso contribuyó al crecimiento económico en Europa mientras dejaba secuelas de desigualdad y dependencia en los territorios colonizados. El imperialismo en el siglo XIX estuvo impulsado por varios procesos clave, que llevaron a las potencias europeas, así como a Estados Unidos y Japón, a expandirse globalmente. La Revolución Industrial. A finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, la Revolución Industrial transformó las economías europeas, especialmente Gran Bretaña, Francia y Alemania. La producción en masa aumentó la demanda de materias primas como caucho, algodón y minerales, que Europa no podía obtener localmente, lo que hizo que las colonias fueran una solución. Crecimiento de la competencia económica. La saturación de los mercados locales debido a la producción masiva llevó a los países industrializados a buscar nuevos mercados. A mediados del siglo XIX, las naciones europeas competían por liderar económica y militarmente. Ideología y justificación del imperialismo. Las potencias justificaron su expansión con la idea de una misión civilizadora, creyendo que llevaban progreso a culturas inferiores. Esta idea reforzaba el racismo y el paternalismo hacia los pueblos colonizados. Expansión territorial y nuevas tecnologías. Las mejoras en el transporte, como los barcos de vapor y ferrocarriles, facilitaron el acceso a territorios lejanos. Además, las armas modernas y el telégrafo ayudaron a mantener el control en las colonias. Los avances geográficos y las expediciones permitieron dividir África y otros territorios según los intereses de las potencias. Características económicas del imperialismo del siglo XIX. El imperialismo en el siglo XIX fue un periodo clave entre 1870 y 1914. Este tuvo varias características económicas importantes que marcaron el dominio europeo sobre otras regiones. A continuación, les explicaré algunas principales características. Búsqueda de recursos naturales. Aquí las potencias europeas estaban interesadas en obtener nuevos recursos de otras colonias. Ellos buscaban recursos como el oro, el caucho, la madera, especias, café y azúcar. Estos recursos eran fundamentales para alimentar la producción de sus fábricas y así ellos puedan mantener una economía estable. Otra característica muy importante fue el buscar unas nuevas fuentes de inversión. Las potencias aquí buscaron lugares donde invertir su capital excedente.
Eso les llevó a financiar infraestructuras como ferrocarriles y puertos en las colonias. 3. Monopolios y control empresarial. Aquí las grandes empresas como la British East India Company monopolizaban la producción y el comercio en las colonias, asegurando el control de sus recursos. 4. La explotación de la mano de obra. En muchas colonias se utilizó el trabajo forzado y la esclavitud a tal punto de llegar a condiciones inhumanas. Un ejemplo muy claro de esto fue el Congo belga, donde millones de personas murieron por no cumplir los requisitos que le enviaban. Fueron brutalmente castigados. 5. Economía global interdependiente. Aquí el comercio entre las colonias y metrópolis conectó mucho con la economía mundial, pero de igual forma seguía desigual. Esto favoreció siempre a las potencias. En conclusión, estas características mostraron cómo el imperialismo transformó la economía global beneficiando a Europa mientras explotaba a varias colonias. Consecuencias económicas para las colonias y potencias. Son 3 principales consecuencias económicas. 1. Difusión del sistema capitalista y la consolidación de las economías industriales de Europa. 2. La lucha de las poblaciones sometidas por liberarse del control imperial y fundar naciones jóvenes. 3. Conflictos entre potencias, ya que éstas competían por ampliar sus dominios coloniales. El imperialismo del siglo XIX transformó la economía mundial, estableciendo un sistema de explotación y dependencia. Las potencias industriales colonizaron territorios en África, Asia y América Latina, motivadas por la necesidad de materias primas y mercados para sus productos. Estas economías coloniales se convirtieron en proveedoras de recursos y consumidoras de bienes manufacturados, garantizando el crecimiento económico y la dominación global de las potencias. Para las naciones imperialistas, este proceso representó una fuente de riqueza, desarrollo industrial e infraestructura, y fortaleció su posición geopolítica. Sin embargo, las colonias sufrieron consecuencias devastadoras, un modelo económico extractivista que limitó su desarrollo y creó una dependencia económica que aún persiste en muchos casos. En conclusión, las características económicas del imperialismo no solo definieron las relaciones de poder de esa época, sino que también influyeron en las desigualdades globales actuales. Entender este proceso histórico es clave para analizar la distribución de la riqueza y el desarrollo de las naciones en el presente.